Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Ciencias Sociales. Hoy día en la semana 33 te presento la sesión 28 titulada Explicamos la participación de las mujeres de la costa norte del antiguo Perú en su rol como sacerdotisa. No te olvides que la imagen nos dice qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Te presento la competencia que desarrollaremos el día de hoy, en la cual tú y tus compañeros desarrollarán el siguiente desempeño en este circuito de competencia. El propósito es explicar la participación de las mujeres de la costa norte del antiguo Perú en su rol como sacerdotisa. Nuestro criterio de evaluación son preguntas de respuestas cortas y no te olvides que estoy para ayudarte antes y durante y después de esta sesión de clase y esta competencia. ¿Sabes qué vamos a hablar del día de hoy? Hoy día notamos la participación de la mujer peruana en diversas actividades. Si nos preguntamos en el antiguo Perú, como en el caso de las culturas preincas, ¿las mujeres realizaron otras o las mismas actividades que en la actualidad? Y si fue así, ¿cómo aportaron en beneficio de la sociedad? ¿Sabes de qué se trata el día de hoy? Vamos a descubrirlo, chicos. ¿Me puedes decir quién es el que está aquí? ¿Cómo se llama? ¿Logras identificarlo? ¿Qué es lo que lleva en la mano? ¿Cómo es su vestimenta? Muy bien, él es el Papa Francisco. ¿Y qué es lo que hace? Misas, ¿verdad? Misas para estar ante la presencia de Cristo. ¿Sabes cómo se viste? Sí, ¿verdad? Y te hago una pregunta. Si el Papa Francisco fuera mujer, buena pregunta. Pues te cuento que en la sociedad mochica había una mujer que era la sacerdotisa, en la cual se llama la señora de Cao, una dama de hierro en el Perú histórico, y todos debemos prestar atención sobre ella. Esta es la vestimenta que ella tiene, ¿ok? El rostro de la dama de Cao, la mujer que detentó el poder en el norte del Perú hace 1700 años. Ella gobernaba aquí en el Perú hace 1700 años. Se llama la sacerdotisa, la señora de Cao. Al igual que el Papa Francisco, ella fue una autoridad muy importante en la sociedad mochica. Hoy día vamos a reconocerla. Así que, bienvenidos chicos y chicas, gracias por ver el video. Así que te invito a ver de principio a fin para que puedas entender la clase del día de hoy. Un saludo para todos y empezamos. En la actualidad notamos la participación de las mujeres en diversos roles, así que las mujeres hacen muchas profesiones, no te olvides eso, como promotoras de nuestro bienestar en la familia, liderando la lucha contra el COVID-19 en diversas actividades económicas, como en centros financieros, entre otros, así que la mujer se dedica a muchas actividades económicas, no te olvides eso. Sin embargo, día a día escuchamos a través de los medios de comunicación sobre la violencia contra la mujer. Estamos en contra de todo tipo de violencia contra la mujer, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? En este sentido, reflexionaremos. ¿Estamos valorando la participación de la mujer en el desarrollo de nuestra sociedad? Hay que valorar, ¿verdad? Debemos de valorar su trabajo de las mujeres en la sociedad. ¿Cómo participaban o qué roles asumían las mujeres en el antiguo Perú? Y en el antiguo Perú, ¿cómo se desarrollan las mujeres? En tu rol como detective de la historia, indagarás diversas fuentes para dar respuesta a la pregunta ¿qué tan importante fue la participación de las mujeres de la costa norte del antiguo Perú para desarrollar de sus culturas? En el antiguo Perú, cómo se desarrollaban las mujeres. Así que nuestro amigo libro nos dice que en la sesión de hoy explicarás la participación de las mujeres de la costa norte del antiguo Perú en su rol como sacerdotisas. En el antiguo Perú, las mujeres a qué se dedicaban? A sacerdotisas. Y en la actualidad, ¿por qué no hay sacerdotisas? O si lo hay. Así que te invito a que estés en un lugar cómodo para que puedas desarrollar la clase del día de hoy. A lo largo de la historia del antiguo Perú, las culturas preincas como aquellas que se desarrollaron en la costa norte tuvieron una estrecha relación con el espacio que lo rodeaba, siendo evidente el vínculo con el mar. Muy bien, los que viven en la costa norte del Perú están al costadito del mar. ¿Y cómo vivían? ¿Sabes? Algunos historiadores señalan que la participación de sus habitantes fue clave en el desarrollo de sus actividades. Por ello nos preguntamos, ¿qué roles asumieron las mujeres de la costa norte del antiguo Perú? ¿Cómo su participación influyó en el desarrollo de la sociedad? Las mujeres, ¿cómo se desarrollaron en la costa del Perú? ¿Cuál era su papel importante? Hoy lo vas a descubrir. Así que para eso debemos leer bastantes fuentes. Hoy día vamos a leer 3 fuentes. ¿Y qué vamos a encontrar en esas 3 fuentes? Hola chicos y chicas, vamos a analizar algunas fuentes para conocer a las sacerdotisas de la costa norte del antiguo Perú.
El descubrimiento arqueológico sobre la participación de estas mujeres en sus culturas ha sorprendido al mundo entero, incluso a los propios investigadores, que han tenido que cambiar sus interpretaciones acerca de los roles que tuvieron las mujeres en ese periodo. Ha habido un gran descubrimiento. Han podido descubrir cómo una mujer gobernaba todo el imperio moche. Así que vamos a ver quién es ella. ¿Sabes quién es ella? ¿No la reconoces? ¿Quién es ella? Pero si pongo esta imagen, si la reconoces, ¿verdad? ¿Quién es? Francisco. Entonces el Papa Francisco, si fuera mujer y gobernara todo el imperio romano, todo el imperio sobre la religión, ¿por qué no es una mujer? Una mujer. ¿Por qué un varón? ¿Y por qué no una mujer? Una mujer, ¿verdad? En cambio, en la antigüedad, sí, hubo una mujer quien gobernaba. Era una sacerdotisa. Esta tumba de la sacerdotisa de San José de Moro se encontró. ¿Qué se le encontró en la tumba? El ajuar, la vestimenta, los aretes, los tocados o los tatuajes, que son elementos relacionados con cierto poder de la sociedad. Ella fue una sacerdotisa importantísima, igual que Francisco. Ella fue importantísima en la cultura moche. Se llama la Señora de Cao, una sacerdotisa muy importantísima. Así que hoy día la vamos a conocer. Recuerda las fuentes de la historia, no te olvides qué cosas son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son fuentes primarias, fuentes secundarias. Aunque nosotros no hemos estado en aquella época, debemos de recurrir a las fuentes primarias, de donde sacamos la información primaria, de la tumba, de los huesos, de las cerámicas, ¿verdad? Y las tumbas fuentes secundarias son de los libros, de las revistas, de los periódicos. No es de la fuente directa de donde nosotros podemos ver originalmente. Las fuentes secundarias ya son escritos por otra persona. Hay diferentes tipos de fuentes secundarias, ¿ok? Aquí tenemos los diferentes tipos: escritas, orales, iconografías, materiales, visuales. Son secundarias. Listo. Aquí, chicos, no te olvides que las fuentes históricas son huellas dejadas por la actividad del ser humano a través del tiempo, que nos permiten reconstruir los acontecimientos y las formas de vida del pasado. Entonces nosotros podemos reconstruir qué es lo que pasó antes. Pero ¿cómo vamos a reconstruir? Gracias a las fuentes que tenemos, gracias a lo que vemos, tocamos, observamos y podemos estudiarlo. De esa manera podemos reconstruir la historia. Aquí tenemos la fuente principal, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. No te olvides que las fuentes primarias son las originales, de donde podemos sacar verdadera información directa, mientras las secundarias son de que otros ya sacaron la información y nosotros vamos a leer de ellos. Y tenemos los tipos de fuentes. Tenemos fuentes materiales, fuentes escritas, fuentes orales y fuentes gráficas o audiovisuales. Aquí también tenemos las diferentes fuentes, no te olvides. Fuentes orales, mitos y leyendas. Debes leerlo un poquito para que te puedas recordar. ¿Listo? Porque esto nos va a pedir en la lectura. Una vez que termines de leer esta parte de aquí y puedas entender muy bien qué son las fuentes, empezamos. Vamos a leer la primera fuente. La primera fuente es este libro de Americana. Aquí te dejo el autor del libro y el código QR para que puedas mirar el libro, titulada La sacerdotisa. En esta parte, la sacerdotisa, debes leer esta primera parte. Aquí está la sacerdotisa. ¿Cómo se llama? La dama de caos, no te olvides. Y luego debemos analizar esto. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué es? Es una copa de cerámica. Luego de leer y de ver la copa de cerámica, debo de responder las siguientes preguntas. En la práctica vamos a ayudarte a resolver las preguntas. Seguimos, tenemos la segunda fuente. En esta segunda fuente tenemos titulada La botella de cerámica funeraria de la cultura mochica. Aquí está el autor también del libro, es la misma fuente, ¿verdad? Te dejo el código QR para que puedas visitarlo. La botella de cerámica funeraria de la cultura mochica. Entonces nos envía 4 botellas. Estas 4 botellas, al abrirlas nos sale la siguiente imagen. En esta siguiente imagen podemos identificar a 4 personajes, en la cual debemos de responder también las siguientes preguntas de esta imagen. ¿Ok? Seguimos. La tercera fuente se llama La ceremonia del sacrificio. Aquí está el autor, el año y podemos analizar la cerámica del sacrificio. Nos invita a leer quiénes son ellos. Son unos guerreros que traen a los prisioneros para hacer la ceremonia del sacrificio. Y aquí identificamos a los personajes. ¿Ok? Luego de identificar y leer a los personajes en esta ceremonia, debemos de responder las siguientes preguntas. Entonces hemos analizado 3 fuentes y hemos respondido 3 cuadros de preguntas. Luego de eso, por último, tenemos
el reto de la actividad, que es responder estas 5 preguntas para terminar con la sesión del día de hoy. No te olvides que en la práctica te voy a ayudar a cómo resolver. ¿Y de qué se trata el día de hoy? Se llama de la Dama de Caos. Ella es una sacerdotisa de la cultura moche. Fue importante en toda la ceremonia de sacrificio. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? ¿Qué es lo que tiene aquí en la otra mano? ¿Qué es lo que lleva en la cabeza? Ella es una importantísima sacerdotisa de la costa norte del Perú, de la cultura mochica. Luego de eso te invito a ver el siguiente video para que puedas entender mejor. Aquí tenemos el descubrimiento de la señora de Caos, cómo es ella, a qué se dedicaba. Aquí te invito a ver la ceremonia de sacrificio para que puedas entender muy bien de qué se trata. Y juntando estos 2 videos, aquí tenemos a la señora de Caos y la ceremonia de sacrificio. Te invito a que veas para que puedas entender mejor la clase del día de hoy. No te olvides que te dejo el nombre del video en internet, el código QR de internet, la URL del video para que puedas apreciarlo. Listo, ahora vamos en la práctica del día de hoy. Presta mucha atención porque es muy larga y muy extensa. Voy a ayudarte a resolver esta parte de aquí. Entonces, vamos a leer la sacerdotisa. Debe responder ¿qué tipo de fuente es y por qué? Entonces, cuando me pregunta qué tipo de fuente es, debo recurrir a la clase. ¿Te acuerdas qué tipo de fuente es? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Sabes qué tipo de fuente es y por qué? Listo. ¿Quiénes estaban relacionadas con la escena de combate? ¿Quiénes están relacionados en la escena de combate? ¿Sabes quiénes están relacionados en la escena de combate? Aquí nos dice la escena de combate. ¿Quiénes están relacionados? ¿Cuál ha sido la principal fuente de información para entender la función de la sacerdotisa en el contexto de ritual de sacrificio? ¿Cuál ha sido esta fuente de información? ¿Qué es esto? Es una cerámica, una copa de cerámica, un dibujo, un grabado. Aquí está, ¿verdad? ¿Quién aparece siempre como portadora de la copa con la sangre de los sacrificados o en balsas sobre el mar? ¿A quién están cargando sobre balsas sobre el mar? Aquí está la primera imagen. No te olvides a quién están cargando sobre una balsa sobre el mar y quién siempre lleva la copa de sangre de los sacrificados. ¿Quién siempre lleva la copa? ¿Quién siempre lleva? Ya, no te olvides. Aquí está. Listo, seguimos. ¿Quién es el autor o la autora de la fuente? ¿Quién te dice quién es el autor? Aquí está, o la autora de la fuente. No te olvides que aquí está el autor o la autora de la fuente de este libro. Seguimos. ¿Quiénes aparecen siempre? Ya, bueno, acá. ¿Quién es el autor? ¿En qué año o época se escribió la fuente? Aquí está. ¿En qué año se escribió la fuente? Aquí está. ¿Ves? Seguimos. ¿Qué nos comunica la fuente sobre la función que cumplía alguna mujer en la costa norte del Perú? En esta fuente, ¿qué nos dice? ¿Cuál era la función que cumplía la mujer en la costa norte del Perú? Aquí le he puesto de azul, mira, ¿cuál era su función? Listo. ¿Cuál es su forma? ¿Qué partes tiene? ¿Qué tamaño tiene? Aquí está, la cerámica, la copa. ¿Cuál es su forma de esta copa? ¿Qué partes tiene? ¿De una parte o son de 2 partes? ¿Qué tamaño tiene? Ajá, aquí está el tamaño. ¿Qué tamaño tiene esta copa? Aquí está. ¿De dónde se encontró este objeto o dónde se encontró la copa? Aquí está, dónde se encontró el objeto. Aquí nos dice dónde fue encontrado esta copa. Seguimos. ¿Qué personaje observas en la copa? ¿Qué personaje es este que está en la copa? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un rey? ¿Es un niño? ¿Es una niña? ¿Es un abuelo? ¿Es un anciano? ¿Qué personaje ves? ¿Qué acción está realizando el personaje? ¿Qué acción está realizando? ¿Está corriendo? ¿Está durmiendo? ¿Está echado? ¿Está comiendo? ¿Qué acción está realizando? ¿Qué actitud muestra el personaje? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Se está comportando serio, molesto, alegre, triste? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Quién habrá sido la creadora o el creador de la copa de cerámica? ¿Quién habrá hecho esta copa de cerámica? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Lo habrá hecho un sacerdote? ¿Lo habrá hecho un artesano? ¿Lo habrá hecho un prisionero? ¿Lo habrá hecho un guerrero? ¿Quién habrá hecho esta copa? ¿A qué se habrá dedicado en el momento que elaboró la copa? ¿Qué habrá sido? ¿Qué profesión habrá tenido? Como te dijo, ¿es un artesano? ¿Es un guerrero? ¿Es un sacerdote? ¿Quién habrá hecho?
¿En qué época o periodo fue hecha la fuente? ¿En qué época fue hecha esta copa, esta cerámica? Aquí nos dice qué época fue construido esta cerámica, esta copa de cerámica. ¿Qué nos comunica la copa de cerámica sobre el rol de alguna mujer en la costa norte del Perú? ¿Qué nos dice la copa? ¿Quién es la que llevaba esta copa? ¿Cuál era su función? ¿Ves? ¿Para qué sirven las copas? Ahora, si tienes una copa en casa, podrás ayudarme. ¿Para qué sirven las copas? ¿Tienes copa en casa? ¿En qué se diferencian los vasos? ¿O tienes vaso en casa? ¿Las copas y los vasos son iguales o diferentes? Aquí dime la diferencia. ¿En qué se diferencia de los vasos? ¿De dónde se sujeta una copa? ¿Una copa de dónde se sujeta? ¿Tiene asitas? ¿No tiene asitas? ¿Se sujeta con toda la mano? ¿Una mano? ¿Dos manos? ¿Qué tipo de líquido o bebida por lo general se sirve en una copa? Si tienes una copa en casa, ¿qué tipo de bebida echas en la copita? Última pregunta, ¿ha sido sustituido la copa por algún otro objeto en la actualidad? Si no tienes una copa en casa, significa que lo has sustituido por otro objeto. Una jarra, un recipiente, ¿verdad? Seguimos. Ahora vamos a leer la botella cerámica funeraria en Los Mochicas. A ver, vamos a ver la siguiente fuente que está aquí. Listo. Primera pregunta, ¿qué tipo de fuente es y por qué? No te olvides que debes de ir a la parte de la fuente. ¿Y qué tipo de fuente? Observa la figura y luego comparte con el dibujo extendido. Ya, vamos a ver. Constituyen la misma escena las botellas que están acá arriba. Al desplegarla con estas que están aquí abajo, ¿constituye la misma imagen? ¿Son la misma escena? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Listo. ¿Por dónde empiezas a leerlo? ¿Por dónde empiezas a leer? Empiezas de la derecha a la izquierda, empiezas de la izquierda a la derecha, empiezas de arriba, empiezas de abajo. ¿Cómo empiezas a leer esta imagen? ¿Crees que la escena representada en el dibujo extendido tiene un inicio y un final? ¿Sabes que en esta imagen extendida tiene un inicio y un final? ¿Dónde está su inicio? ¿Dónde está su final? ¿O no tiene? Todos los personajes tendrán la misma importancia porque ¿quiénes son los personajes? El señor principal, la sacerdotisa, el verdugo y el prisionero. Todos ellos son importantes en la imagen. ¿Tienen la misma importancia? ¿O alguien de estos cuatro es más importante que el otro? ¿O los cuatro son iguales? Hay alguien que es más importante, ¿verdad? ¿Qué acciones están realizando los personajes? ¿Qué acciones están realizando? ¿Qué está realizando el prisionero? ¿Qué está realizando el verdugo? ¿Qué está realizando la sacerdotisa? ¿Qué está realizando el señor principal? Seguimos. ¿Quién tiene túnica larga con cinturón y se encuentra con el cabello trenzado? A ver, busquemos. ¿Quién tiene una túnica larga? ¿Quién tiene una túnica larga y tiene el cabello trenzado? ¿Quién tiene la túnica larga? Ya encontramos, aquí está, ella tiene la túnica larga. ¿Qué lleva en la mano este personaje de túnica larga? ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué tiene en la mano? ¿Lo has visto? ¿Te das cuenta que tiene en la mano? Si ves en el video te darás cuenta que lleva en la mano. ¿Qué lleva en la cabeza? Si ves el video también tendrás qué es lo que lleva en la cabeza. ¿Qué gestos observas entre los personajes? ¿Cuáles son sus gestos de este personaje? ¿Cuál es el gesto de este personaje? ¿Cuál es el gesto? El gesto quiere decir su rostro. ¿Cómo ves su rostro? ¿Contento, alegre, triste, molesto? ¿Cómo ves su rostro de estos personajes? ¿Qué actitud muestra el personaje con la túnica larga y cabello trenzado? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Está serio? ¿Está amargo? ¿Está molesto? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento de este personaje? ¿Quién habrá elaborado las botellas de cerámica? ¿Quién habrá hecho estas botellas de cerámica? ¿Un artista, un artesano, un cura, un sacerdote, un prisionero? ¿Quién habrá hecho esta cerámica? ¿A qué crees que se dedica en el momento que elaboró la botella de cerámica? ¿A qué se había dedicado el que hizo la cerámica? ¿Habrá sido un pintor? ¿Habrá sido alguien que participara de esta ceremonia y empezó a dibujar? ¿O es un artesano y después fue un pintor? ¿Son dos personas diferentes o es la misma persona? ¿Qué nos comunica la botella de cerámica sobre el rol de alguna mujer en la costa norte del antiguo Perú? En esta imagen, ¿qué es lo que nos comunica? ¿Cuál fue la función de la mujer en la costa norte del Perú? ¿Cuál fue la función de la mujer? Listo. Seguimos. Aquí ya le puse colores para que puedas identificar un poco mejor. En la ceremonia de sacrificio no te olvides que debes ver el video para que puedas entender la ceremonia de sacrificio.
Así que viendo el video podemos responder estas preguntas de aquí y la pregunta de aquí. Debes ver el video para que puedas entender un poquito mejor. ¿Qué tipo de fuente es y por qué? No te olvides que los tipos de fuente están en la parte de arriba, ¿ok? ¿De qué trata la fuente titular la ceremonia del sacrificio? ¿De qué trata la fuente titular? Entonces cuéntame, ¿de qué trata esta escena? ¿Es un baile? ¿Es un matrimonio? ¿Es una danza? Cuéntame, ¿de qué trata esta fuente? Descríbeme la imagen. ¿De qué trata esta imagen? ¿Quiénes eran los dos personajes centrales? Entonces aquí tenemos 4 personajes, pero los dos personajes centrales, ¿quiénes serán? ¿Será el prisionero? ¿Será el verdugo? ¿Será el sacerdote? ¿O será el señor principal? ¿Quiénes son los dos personajes principales de esta imagen? Lo pones ahí, no hay problema. Dime quién crees que sean los dos personajes principales. De estos 4, 2. Todos los personajes que menciona la fuente tienen el mismo nivel de importancia porque los 4 son importantes o hay un nivel. Él es el mayor, luego sigue él y último está él. Los 4 son importantes. ¿Quién fue la autora o el autor de la fuente? A ver, aquí está su nombre. ¿Quién fue el autor o el autor de la fuente? Aquí también está su nombre. ¿Quién fue el autor? Aquí está su nombre, el autor de la fuente. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el rol de algunas mujeres en la costa norte del Perú? ¿Cuál fue su rol de la mujer en la costa norte del Perú? ¿Cuál fue su rol en toda esta imagen? ¿Cuál es su rol? Muy bien, chicos. Y por último tenemos las preguntas retadoras. Las preguntas retadoras. ¿Qué fuentes comparten elementos comunes? ¿Se complementan? ¿Y por qué? ¿Quiénes tienen los elementos comunes? Aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? De la cerámica. Y aquí tenemos la copa. Son elementos comunes, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué fuentes comparten elementos comunes? La cerámica, ¿verdad? Y la imagen. Blanco y negro. ¿Por qué? Porque son cerámicos de la cultura moche. ¿Encuentras alguna diferencia entre la fuente? Sí, menciona. ¿Cuáles son las diferencias? Que uno, esto es una botella y el otro, ¿qué cosa es? Una copa. Esas son las diferencias. ¿Qué más? La forma, el tamaño, el peso, ¿verdad? ¿Qué más encuentras? ¿Qué otras fuentes más necesitas para comprender la participación de algunas mujeres de la costa norte del Perú en su función como sacerdotisa? Hoy hemos analizado la cerámica, pero ¿qué otras fuentes más necesitas tú para saber que la mujer era una sacerdotisa? Quizás quieras ver la tumba mismo, quizás quieras ver el cetro, ¿verdad? O la vestimenta, o el esqueleto, o el tatuaje, para que puedas identificar que ella tuvo un gran poder, no solamente necesita ver en la cerámica. O quieres ver un video, si gustas, aquí también puedes ponerlo. ¿Por qué se podría afirmar que algunas mujeres en la costa norte del antiguo Perú fueran sacerdotes? Te pregunto, ¿en la costa norte del Perú fueron sacerdotes? ¿Puedes afirmarme eso, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué dices? ¿Por qué has visto? ¿En dónde has visto esto? Aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? En la ceremonia del sacrificio, ahí se ve. ¿Cómo participaron en su sociedad? ¿Cómo participaron en la sociedad las mujeres? ¿Eran qué cosa? Sacerdotisas. Muy bien, chicos. El lema del día de hoy, chicos y chicas, es: el sacrificio de hoy es el éxito del mañana. Así que espero que hayas podido entender la práctica. Y si no has entendido, no te olvides que estoy en el grupo de WhatsApp para poderte ayudar a resolver algunas preguntas. No te olvides que espero que leas, que te encuentres muy bien de salud. Un saludo para todos, chicos y chicas, y éxito. Nos vemos.